para cuando se publique este podcast, el lunes 25 de noviembre, se va a estar conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Creo que es un tema que hemos hablado un montón de veces, de forma directa y de formas indirectas en diferentes capítulos. Sí, de hecho, si no me equivoco, el último que grabamos, que hablamos de todo y nada. El del Día del Hombre. Sí, el Día del Hombre, realmente nos enfocamos mucho en ese tipo de temas, ¿verdad? Que es el de la semana pasada. De romper ciertos esquemas machistas o tradicionales, ¿verdad? Sí. Y uno no necesariamente está directamente relacionado a esto, ¿verdad? Pero hay gente que todavía, hay personas, digamos hombres, ¿verdad? Que todavía les cuesta entender ciertos conceptos de este tipo, ¿verdad? O se escucha esa discusión, se puede leer esa discusión en Alguien va a decir, ¿por qué no celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra el Hombre? O por qué hay que hacer diferenciación entre la violencia contra la mujer y la violencia en general. Vayan a buscar el capítulo anterior de este podcast y si no, puta, googleenlo, hay un montón de información. Pero básicamente tiene una cuestión de poder a cierto punto. Claro, de cómo está abuso de estructurada poder. La sociedad en función de Porque una cultura. físicamente, o sea, tenemos los mismos derechos, todos somos iguales en ese punto de vista, pero realmente el hombre biológicamente tiende a ser más fuerte que la mujer, sin ejercicio, sin nada adicional, el hombre es más fuerte que la mujer, ¿verdad? Entonces, sí, puede ser. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y no tenés ningún derecho, o sea, la violencia no resuelve nada. Contra nadie. Al final es una cuestión política también en el fondo, ¿verdad? Política en el mejor sentido posible. Ajá. De cómo vivir en paz y de cómo organizar la sociedad para que todos podamos vivir bien, ¿verdad? Definitivamente, si resolver los problemas golpeando, realmente no estás resolviendo un problema. No, claro, tenés un problema bien grave. Pero, bueno, esto es Opiniones Cuestionables. Sí. El podcast de Voxbox. Sí, solo queríamos, no queríamos pasar por alto este día. Esa conmemoración, ajá. Ok, yo soy Ricardo Corea. Eduardo J. Umaña. Y los lunes deberíamos de cambiar el nombre. No, todas son opiniones cuestionables. Sí. Solo que opiniones cuestionables del lunes es un poquito más... Es más cultura light. Pop. Cultura pop. En todo su esplendor. Puede ser música, puede ser... Netflix, televisión, te iba a decir yo, pero sí, Netflix, YouTube, sí. Películas y lo que cómics o novelas gráficas, sí. Como puede ser, ¿verdad? Libros también, ¿verdad? Que todavía no lo hemos tocado, ajá. Pero ya vamos a llegar a eso. Así que el tema que traemos ahora es un poco menos denso. Yo voy a introducir el tema yo porque aquí el experto es Eduardo, no soy yo. Experto en comparación contigo quizás, pero no me consideraría un experto. Es porque sos muy humilde. Eduardo Umaña muchas cosas, humilde no es una de ellas. No, seguro ya lo vieron en el título, el capítulo de ahora es sobre las novelas gráficas, o sobre los cómics, o sobre lo que no sé qué puta vamos a hablar, de qué se va a tratar porque no tenemos guión. Ajá. Pero yo sí me considero como muy lector, me gusta un montón toda esta onda de la literatura en general, pero la novela gráfica sí, yo he tenido, por mucho tiempo tuve muchos prejuicios contra esta onda. Ajá, eso te iba a preguntar, ¿por qué nunca te ha dado curiosidad? Creo que fue una mezcla de dos cosas. Nunca hubo nadie que me enseñara el camino, porque aparte en las librerías de acá, donde podés comprar libros, no es como muy común encontrar. Ajá, es difícil. Es bien difícil y luego ya cuando ya tenía como cierto camino recorrido como lector, empecé a verlo como con malos ojos. Como de menos. Porque tiene dibujitos, necesitas dibujitos para contar una historia. O sea, ahí lo que tiene que haber palabras. Lo que pones con dibujos no lo estás poniendo con descripción. Exacto. Le estás quitando al... Entonces, debo reconocer que tengo que trabajar para quitarme esos prejuicios, pero hasta el día de ahora no he podido concretar una... De hecho, incluso el anime, es decir, la caricatura, por si alguien no lo sabe, la caricatura, como las series animadas japonesas, son contadas las que he terminado, aunque me han gustado mucho. La serie, solo la serie, ni siquiera hablar del manga, ¿verdad? No, la serie, porque por ejemplo ¿cómo se llama? La de Death Note. Me gustó un montón, me envicié con esa mierda hace como un año y medio, porque la vi bien tarde.
me quedé a la mitad, ya no seguí. Pero no era porque no me gustara. Pero literalmente llegaste hasta la mitad de la serie. Sí, hasta la mitad, terminó toda la primera, creo que se llaman sagas. Ajá. Donde está, ¿cómo se llama el bicho cerote que se sienta raro? L. Perdón, que soy... Llegué hasta donde termina la saga de él y luego iba a empezar otra y fue como le voy a poner pausa un ratito y ya no sobre un año y medio y no le he vuelto a ver. No era sobre anime la plática, pero a mí me parece bien curioso porque a mí como ya entrando un poco en contexto, porque a ese debate quiero llegar. Yo creo que en lo que tú en tu juventud en el colegio me atrevería a decir que te intrigó más leer libros que a mí. A mí no me gustaba leer, la verdad. Yo tuve que quitarme ese mal hábito que tenemos muchos salvadoreños de no leer. O sea, tuve que luchar en la universidad y sobre todo después de la universidad dije, puta, si yo no leo, si no me hago el hábito de leer ahora que estoy trabajando, ya no me están pidiendo que leer, primero voy a buscar leer lo que quiero, ya nadie me va a decir que leer. Claro. Entonces es mi responsabilidad leer. Y si no leo, voy a dejar de aprender cosas. Entonces eso me dio un poco de miedo. Dije, puta, quitarme este mal hábito que no leo nada, ¿verdad? Entonces a mí me llamó la atención más el cómic por eso, porque era más fácil de leer el libro que un libro. A mí ahorita lo que me ha pasado es que con la novela gráfica, como el cómic en particular, en general, digamos, ahora como aquí en El Salvador al menos sí han habido más opciones. Ahora, puta, cuando yo estaba en el colegio, ¿solo que Sanborns? ¿O qué? ¿Quién traía? No había Sanborns cuando yo estaba en el colegio. Aquí está bien viejo. Aquí donde está el Burger King de el Redondelma Ferrer, había una tienda de cómics que se llama Avalon Comics. No sabía. Ahí yo compré varios cómics al inicio y luego la cerraron porque puta, como 17 personas en El Salvador comprábamos cómics en esa época, ¿verdad? Y luego abrieron Amazing Games, que vendían tarjetas de juegos de cartas, pero también traían novelas gráficas. Entonces ahí compré también algunas. Y brevemente, no recuerdo el nombre de este man, puta, un chero que terminé siendo chero de él, un man que le enculan también los cómics. ¿Pero que no es periodista? No, él trabaja, él es diseñador gráfico. Y él trabaja con toda esta gente que río de Crash Comics y todo esto. Víctor... No me acuerdo el apellido. Pero él intentó poner una tienda de cómics como más especializada. Sí, pero también en un espacio que tenían ahí en un edificio en la Tunichapa. Es como tener un pequeño espacio, o sea, nada grande, simplemente yo voy a traerlos, yo voy a meterme el huevo a traerlos y ustedes vienen a traerlos aquí, si quieren uno me lo piden, ¿verdad? Y era bien personalizado porque hablaba con él y terminamos haciendo unos cheros de él, ¿verdad? Qué vergüenza. Fueron diferentes etapas, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue esto? Eso fue quizás 2011, 2000, alrededor de 2010, ¿Y no le funcionó tampoco? Tampoco, ¿verdad? Ahora la Internacional vende un vergo, Sanborns vende un vergo. Eso te iba a decir, y a mí esto me pasa, que yo ahorita sí estoy como tratando de abrir mi mente a estas nuevas cuestiones, pero me pasa que de repente veo un cómic o un manga, por ejemplo, internacional, y es como, puta, con este dinero compro un libro. Yo lo que te recomendaría es que busques opciones alternativas en internet, ya que tú no estás convencido, porque yo creo que tú vas a ver, yo como veo los libros es esto. Yo siempre hago esta broma de que yo prefiero tener una librera vacía y con el Kindle en medio. Porque a mí me parece mucho más barato y práctico comprar y conseguir libros de esa forma. O sea, para empezar siento tranquilidad porque los puedo comprar en Amazon bien baratos. A mí porque el pedo de los libros para mí, yo tengo una biblioteca virtual entre libros que he comprado y libros que he conseguido de forma no tan legal. Tengo una biblioteca digital como de fácil de 2000 libros. Digitales. Colecciones completas. No vamos a aclarar la proveniencia. Ustedes solo tienen que saber eso. Aquí en Voxbox no estamos en contra ni a favor de la piratería, eso es lo que vamos a decir. Yo ya les dije, la piratería... Pirateen cosas, o más bien, nunca pirateen cosas a menos que lo necesiten. Y yo he necesitado esos 2000 libros porque tengo un vacío en mi ser que tengo que llenar con algo. Con literatura. Entonces... No, pero lo que te quiero decir es esto, que yo tengo como 2000 libros que son libros que jamás, que no voy a leer, aunque vivo 80 años y me dedique solo a eso.
Pero el pedo con los libros físicos es que se vuelve como una cuestión de colección, Sí, como quien colecciona figuras de acción. Y ¿no? justamente eso voy a decir, porque y por eso te lo pregunté desde el colegio, si desde el colegio leías, porque yo leo cómics desde el colegio, vos lees libros desde el colegio, entonces yo tengo una colección física de cómics, y de novelas gráficas. Okay. Y aquí viene la primera diferencia. Yo creo que parte de lo que a vos te abruma o te huevo, primero es eso. Yo creo que vos entenderías o apreciarías más que como no te apasiona tanto lo gráfico quizás de un cómic. Sí, cabal. No necesitas tenerlo físico. Sí. Vos necesitas simplemente leer la Fíjate historia. que yo descargué una aplicación para un teléfono, para el teléfono que tenía antes. No me acuerdo cómo se llama la aplicación, pero era muy buena para leer cómics. Ajá. Y la descargué para leer específicamente un cómic de Alan Moore que se llama La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Ah, sí. Que nada que ver con la película. No quiero ser ese fanboy, ¿verdad? Pero sí. Ay, puta, hay película, no sabía. Sí. Porque no la veas. ¿De cuándo? 2005 quizás, algo así. No tenía 2004. idea. Era esa época en la que estaban comenzando a explorar ese género. Ese cómic en particular me llamó la atención porque aparecen personajes de lo que en aquel momento era el Imperio Británico, pero la mayoría son personajes de ficción, son personajes buen punto de partida para vos. icónicos de la gustó? literatura. Fíjate que sí me gustó, pero me pasó exactamente lo mismo que con Death Note, que me gustó un montón, lo leí, me clavé, pero llegó un punto en el que fue como le voy a poner pausa y nunca lo retomé. Yo tengo la primera nada más, fíjate. O sea, yo de hecho tengo físicamente la primera. Qué vergüenza. En inglés. Sí. Qué vergüenza. Ajá. Te la puedo traer para ver si te motiva a leerla. A leerla. ¿Por qué no Aparecen terminaste en la personajes primera? como Capitán. No, aparecen personajes como Capitán Es que hay Nemo, poder. aparecen por ahí. Yo creo que el autor que a vos te caería bien en todo caso Alan es Alan Moore, Moore para sí, comenzar, yo porque creo que ese cabrón es bien letrado, bien leído, bien y lo puedes ver en sus cómics, son bien densos. Tiene un montón de cosas para leer. Sí, Sin adelantarnos, o sea, Watchmen y V for Vendetta son buenos ejemplos de eso. Cabal, y que yo, bueno, ahorita estoy viendo la serie de Watchmen de HBO y que igual toda la trama y todo el vacil de ese mundo me gusta un montón. Cabal, solo a lo que yo veo es que depende de qué te gusta, al fin lo coleccionar, ¿verdad? Porque a mí me gusta leer, hoy sí ya leo, ¿verdad? Sí. Pero bien pocos libros físicos tengo, o sea, casi todos los tengo digital. Ok. Y a mí me gusta pensar que, para empezar, Amazon, a veces puedes comprar un libro por 1.99, por 99 centavos. Y digo, bueno, aunque esté en descuento, lo estoy comprando de manera legal, algo le está cayendo al autor, ¿verdad? Y este libro, aunque sea un mal libro, o no me guste, o no lo entienda, algo me dejó, ¿verdad? Entonces me da eso. Con la música lo hacía antes un montón. Yo hasta todavía en el 2000... No me acuerdo, hace unos 5 años todavía compré un CD de una de las bandas que más me llegan. ¿Aquí? No, lo mandé a traer. Ok, ajá. O sea, Bad Religion, ¿quién puta? Va a Sí, traer un sí, disco de Bad sí, Religion acá. sí. Pero es como digo, en alguna manera estoy apoyándolos. Hoy al final me he quedado simplemente... Esos majes tienen un disco navideño, Sí, son bien... De hecho, por el disco navideño los conocí. El logo de Bad Religion es como los cazafantasmas, el logo de los cazafantasmas, que es un fantasma tachado. Ajá. Es una cruz tachada. Ok, pero tienen un es disco bien navideño. sacrílego, pero realmente el punto de ellos es que ellos no creen en la institución y por eso se llaman Bad Religion, porque son la mala religión, ¿verdad? Sí. Porque no creen en las instituciones religiosas. Vos haces tu cabeza si crees o no crees en un ser supremo, ¿verdad? Si le preguntas a cada miembro de la banda, tiene una postura diferente. Pero ellos más bien lo que predican es como pensamiento crítico. Pero bueno. Eso te iba a decir. Yo comencé a leer desde 11, 12 años, a leer por mi gusto, pues. Pero yo he leído la historia de algunos escritores de cómo comenzaron a leer. Comenzaron a leer con Oscar Wilde o con una mierda así toda elevada. Yo literalmente comencé a leer por Sherlock Holmes, que es el detective de Conan Doyle. Y compré un libro de él que tenía 4 de sus mejores relatos y ahí fue como, esta mierda me gusta. Para vos, ¿cuál fue esa novela gráfica o ese cómic? Fíjate que yo, y ahí va un poco la diferencia, que parte de lo que a mí me frustraba es que mis 2 mejores amigos del colegio leían cómics en lo que podían conseguirlo, ¿verdad? Ajá. Y el problema del cómic es que el cómic o las issues o las ediciones individuales son una manera bien complicada y nada amigable de darle para alguien que no sabe. Porque ¿Qué es eso? Es que es como el paquín.
No el libro, no la novela gráfica. Entonces, en un paquín no hay una trama entera que comienza y termina en ese mismo paquín. No, hay algunos que sí, pero la mayoría no. La mayoría es una parte 1 de 6, 1 de 7. Entonces es bien frustrante porque la idea es que vos lo compres todos los meses. Sí. Ese modelo a mí nunca me conectó y dije, puta, compro uno y no sé qué pasaba antes, no sé qué va a pasar después, porque si lograbas conseguir uno acá, no ibas a tener la suerte de tener el siguiente. Es como comenzar a ver Breaking Bad en la temporada. Ajá, y dejar de pagar Netflix y decir, bueno, es probable que la pasen en Canal 2. Ajá. La cosa es que en una vez de esas que fuimos, vi uno que era un número 100 de X-Force, de X-Men, ¿verdad? Pero se llama X-Force el cómic. Y me gustó, o sea, porque dije, puta, sí existen cómics, si los sabes leer, que son un one and done, o sea, lo lees y ese, como era el número 100, era especial y son autoconclusivos. Exactamente, sí existen, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no sé, después de eso, habré comprado un par quizás, pero después pude leer las primeras novelas gráficas que digo, y hay una diferencia ahí, ¿verdad? Básicamente, y eso, Grant Morrison, en el libro que te conté, Grant Morrison es escritor de cómics, y él escribió un libro donde hace esa diferencia. Ajá. En los 50, 60, o la primera generación de fans de cómics, ya más formales, ¿verdad? En los 50, en los 60, para los 80 ya eran adultos. Okay. Entonces DC tenía un problema, es como, ¿cómo le seguimos vendiendo a esta gente? Ya son adultos, no van a andar agarrando paquines, ¿verdad? Cuestiones de niños. Exacto, entonces se les ocurrió crear un formato más premium y era compilar esa historia, que son 6 partes, compilarla en una sola, en una novela gráfica. Idealmente ese es el que llaman trade paperback, que puede ser como los libros, pasta suave, trade paperback o hardcover, ¿verdad? Justo como los libros. Entonces ahí ya no tiene anuncios. Cada una de estas compilaciones que agarras tiene una historia completa y es mucho más disfrutable. Entonces ellos se les ocurre ese formato para podérselo vender a esta generación que había leído cómics cuando eran niños, pero ya estaban adultos, ¿verdad? Y eran fans todavía, entonces les ocurrió una manera más madura de venderlo. En ese formato, ahí fue que publicaron ¿cómo se llama? En 4 partes, pero más cholas, ¿verdad? The Dark Knight Returns, de Frank Miller. Que cuando yo leí ese, yo creo que... Es una versión no canónica, es una... Cabal. A él se le ocurrió escribir esto, que es Batman viejo, que si viste Batman vs. Superman. Sí, eso sí lo vi. Está basada ligeramente en esa novela gráfica. Que la idea es, de hecho, Dark Knight Rises también un poco. Porque la idea es que Batman se retiró. Porque se le murió un Robin. Entonces se retiró. Y la ciudad fue a lo peor, ¿verdad? Entonces de repente él tiene 10 años viviendo tranquilo, como Batman. Y la ciudad llega a un punto, Gótica llega a un punto donde explota toda la violencia y él siente que es como que Batman ya es como le surge de nuevo, ¿verdad? Es como que impulso. Te deja claro de que el mago tiene como una especie de doble personalidad, ¿verdad? Porque él lo tuvo como el limítrofe o lo tuvo contenido por tantos años y de repente él... se volvió activado. Entonces, lo interesante de esa novela gráfica es que muestra un Batman que porque está viejo es más violento, la sociedad requiere que él sea más violenta y es una crítica al Estados Unidos en los 80s, cuando tenía, creo que era, no sé si era Reagan o Nixon, Reagan tenía que ser, ¿verdad? Sí. Es una crítica a eso y él ocupa inclusive a Superman porque el Superman de ese cómic es el perro del presidente, hace lo que el presidente quiere básicamente el arma de injerencia gringa es Superman institucionalizado. Exacto. Entonces Frank Miller critica de una manera, ocupa a los personajes de cómics para hacer una crítica social bien dura de cómo estaba Estados Unidos. Eso te iba a decir que yo siento que yo no entendí todo eso en el momento. Yo lo único que entendí que era como hay historias bien complejas y vergonas en los cómics, pero quizás los tenés que agarrar como novela gráfica, ¿verdad? Es que fíjate que siento que hay un poco de todo, porque por ejemplo está esta novela gráfica que ganó un Pulitzer. O no fue un Hugo. Lo que le dan a las novelas gringas. No, ganó un Pulitzer. No sé cuál. Es Mouse, se llama. Sí. Esa nunca la he leído. Fíjate. Ni yo, pero te cuenta básicamente la historia de Hitler y del nazismo. Ocupando ratones. Ocupando ratones, ¿verdad? Entonces ganó un Pulitzer por su trabajo. Entonces es como... O sea, creo que ha pasado como le pasa a un montón de otros o de formatos nuevos, como incluso le ha pasado de YouTube, que tal vez en algún inicio es como casi que jugando y es como contemos una historia así como
o sea, como que el formato es más importante que el fondo, porque eso le pasó a YouTube, era como, hey puta, ya no tenés que estar en la tele, sino que puedes hacer cosas en tu casa y subirlas y un montón de gente te puede ver. Siento que el cómic más o menos así comenzó, como hagamos dibujos y contamos historias, y luego va creciendo y se va desarrollando hasta que llega alguien y dice, puta, esta herramienta puede servirnos para contar algo realmente bien vergón, sí, y eso creo que profundo y todo. Yo siendo adolescente, como los cómics, sí me gustaba Batman y los X-Men siempre me han gustado un vergo. Entonces yo lo leía y como me entretenía, me gustaba lo gráfico de todo eso, pero sentí que me enganchó verdaderamente cuando comencé a encontrar estas historias, y la primera que yo leí que sí me cambió fue The Dark Knight Returns. Okay. Que ¿cómo se llama? O sea, puta, bien vergona, la verdad. Y a mí lo que no me llega es que hasta el mismo Frank Miller actualmente ha malinterpretado lo que él mismo hizo, porque hoy mucha gente la toma de referencia como Batman tiene que ser así, violento, sin código. Y en realidad solo estaba respondiendo a un momento, a un contexto. Exacto, como dijiste, no es canónico, es simplemente un what if de qué pudiera ser, y es más una cuestión lógica de Batman a los 60 años ya no tiene el cuerpo para ser Batman, entonces tiene que ocupar la fuerza bruta o más violencia para poder neutralizar al enemigo. Ya no es el ninja que era cuando estaba joven. Al final son concepciones muy de esa época, porque eran en un momento en el que comunismo versus capitalismo, lo que al final prevalecía era la idea de hay que volverse muy violento. Ajá, exacto. Fue lo que pasó aquí en la guerra, por ejemplo, grupos que dijeron ya no se puede por la vía electoral, hay que agarrar las armas. Y ahí lo ves, pues vos puedes agarrar un cómic de Batman cualquiera y es bien hasta infantil alguno, ¿verdad? Okay. O algunas historias son bien light y todo eso. Y luego tenés tenés estas otras historias donde hasta puedes aplicarlo como una lección que funciona perfectamente en El Salvador, porque eso es lo que mencionábamos de Joker. Que a mí me resuena Gótica, como que ese paralelismo, esa analogía que hacen con Ciudad Gótica, siento que pega un montón con El Salvador, porque es como sería bien, un Batman pudiera caber acá, ¿verdad? Y la gente diría, mucha gente estaría del lado de Batman, como decir, alguien con un montón de recursos se va a meter a destruir las estructuras criminales, ¿verdad? Porque el gobierno no falló, ¿verdad? Sí. O sea, y el fin justifica los medios, ¿verdad? Entonces, pero desata esa pregunta, ¿verdad? O sea, si podés hacerlo y si tiene un buen final, realmente tenés que hacerlo con esta manera que no es la correcta, ¿verdad? Entonces... Y al final, ¿quién decide qué es lo correcto? Cabal, sobre todo si pones... ¿Quién le da la potestad a Batman de decidir, verdad? Sobre todo si consideras que Bruce Wayne es un multimillonario. A mí me gustó Batman vs Superman en el cine. Yo no soy seguidor de los cómics, por supuesto, pero me gustó como las posturas de los dos, cómo estaban enfrentadas, porque Batman decía, puta, Superman es un dios básicamente. ¿Quién lo audita? ¿Quién lo audita? Y es, ahorita está ayudando al bien, pero mañana se empieza a jodernos y ¿quién lo va a parar? Y Superman consideraba a Batman como un justiciero, un vándalo, pero con... lo mismo, o sea, los dos se están viendo con prejuicio como quién te dio permiso de hacer esto, ¿verdad? Al final la cagaron con esa película, al final es una basura, pero... A mí eso es lo que me gusta, porque es más complejo cuando los ves a los personajes en el cómic. Pero avanzando un poco, fíjate, otro cómic que es bien bregón de Frank Miller, de esa época, es Batman Year One. Ese ya lo he escuchado, bastante reseñado. Que también fue una novela gráfica, o es una compilación, digamos, porque realmente son 4 issues puestas juntas, ¿verdad? Y que es una historia de principio a fin, ¿verdad? Que te recuentan los primeros años de Batman. Es una de las primeras que leí que yo dije, cabal, se sentían un poco más maduras, ¿verdad? Y por eso quizás me intrigó, porque siendo adolescente, y yo quería llegar a esto porque después de leer esas, leí Watchmen. Yo ya había leído uno que otro cómic así, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías cuando leíste Watchmen? Quizás unos 16, 17. La primera vez, no la entendí del todo la primera vez que lo leí, hasta me costó leerla. ¿Pero si te gustó? Estaba intrigado, pero no terminaba de entenderla. Quizás me tomó... así como vos la agarré, la dejé y tuve que volverla a leer. Hay conceptos muy complejos ahí en medio. Y una novela que cada cierto tiempo la vuelvo a leer porque es bien densa. O sea, son 12 números. 12 números. Y Alan Moore lo que hizo fue... Y Alan Moore es uno de los defensores. O sea, él es bien letrado. Él lee un vergo y todo. Sí. Pero él defiende un montón el medio del cómic. Porque él sostiene que vos haces un ejercicio, porque si bien no estás imaginándote del todo, porque no tenés que imaginar, porque no es un libro.
¿verdad? Tenés imágenes que te ayudan a no imaginar, pero el ejercicio que vos haces con un cómic es ordenar como vas leyendo, el orden en el que vos vas leyendo los paneles. Tenés que hacer el ejercicio de ponerle dinamismo a eso, ¿verdad? Ok, es como que fuera una especie de storyboard, es que digamos. Vos tenés que hacer el ejercicio porque cada panel se saltan algo, como que fuera una película, entonces no está completo, entonces vos tenés que llenarla con tu mente, o sea, lo que estás leyendo, con lo que estás viendo, ponerlo junto para que tenga sentido, entonces sí hay un ejercicio yo que no conocí esas declaraciones de Alan Moore, pero yo siempre lo ubiqué así como en medio, porque está un libro tradicional, solo letras. El ejercicio de imaginación es casi total del lector. O sea, vos pones un 80% de todo el trabajo. Y te vas a una película, por ejemplo, y no tenés que imaginar casi nada, todo ya te lo están dando. Exacto. Y la novela gráfica está en medio. Justo en medio, cabal, así es. Y eso es lo chivo, fíjate. O sea no es que un cómic, una novela gráfica, un cómic no va a sustituir un libro. Sí, no, claro. Y ese es el punto, tampoco una película. La película logra cosas que un libro jamás va a poder lograr. Sí. Y el libro es más estimulante, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero las películas son vergonas también. A mí, Edwin, un amigo que estuvo con nosotros un tiempo aquí en la revista, me contaba que la escena... Porque yo vi la película de Watchmen. Ajá. Y me parece súper buena, de hecho la he visto un par de veces. Sí, y de hecho, bien literal, solo el final, el tercer acto de la película. Y ya le cambian. Sí, lo cambiaron y es la mejor parte, creo yo. Él me mencionaba la parte en la que Doctor Manhattan se va para Marte. Ajá. Y ya está sentado, que está un meme esa mierda. Ya. Yo tenía miedo de hablar de Watchmen, pero si ya viste la película ya sabes más o menos cómo va. Sí, la historia la conozco. De hecho, la serie está posicionada. O sea, no hay como spoilers. Sí, cabal. Sino que más. Pero lo que te quería decir es que él me contaba, porque él sí leyó los cómics y vio la película igual que vos, que la escena esta en la que Doctor Manhattan deja caer la foto. Ajá. En el cómic es bien, es una escena como bien, o sea, en la película es una buena escena. Es que bien. Pero en el cómic es como es como un momento bien Y eso cabrón. Es lo interesante de Watchmen, creo que fue la primera novela gráfica o el primer trabajo así cómic que se recibió un premio de literatura. Ah, ¿en serio? Sí. Okay. Es lo que te digo, él recibió un Hugo, creo yo. Creo que así se llama ese premio. El Hugo es el de ciencia ficción. Ajá. ¿Ese es? Ajá, yo creo que sí. Mira. Entonces, vaya, si ya la historia de Watchmen la pueden buscar de cómo es que le escribió el man. Agarraron personajes viejos reciclados que DC solo tenía porque compraron una casa de cómics chiquita y Alan Moore les dio un giro. Ajá. Bien parecido como hizo Frank Miller, Alan Moore hizo algo más serio. Entonces puso unos vigilantes ahí, que son los Watchmen. Ajá. Que eran arquetipos del superhéroe, del vigilante y todo eso, ¿verdad? Okay. Para hablar de la sociedad, para hablar de la humanidad en general, porque Doctor Manhattan básicamente tiene los poderes de Dios. Sí, es un dios. Ajá. Entonces, esa es la parte que dice Edwin, que es bien bonita, porque es como él aprende a apreciar la vida, porque después de que gana sus poderes, él se vuelve omnipresente, omnipotente, todo lo que querrá, ¿verdad? Sí. Ya el tiempo ya no significa nada para él tampoco, porque tiene poderes como cuánticos, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Entonces, él decide irse a la Tierra porque entiende la fragilidad, lo fortuito de la vida y que ahí donde en el caos y lo fortuito, darle sentido a eso. Okay. Cada uno está aquí, tú y yo estamos aquí por una serie de hechos tan al azar y tan fortuitos, ¿verdad? Sí. Que tú y yo existamos y podamos tener esa plática es un milagro. Claro. Porque si tus papás, uno se hubiera ido cruzado a la izquierda un minuto antes, ya no estuvieras acá. Sí. Entonces él realiza eso cuando en esa escena y es como bien bregón, ¿verdad? O sea, tenés una cuestión bien humana en el cómic, pero una bien política. Y a mí lo que me voló la mente es eso, que todo el cómic, toda la novela gráfica andan buscando al villano que está a punto de desatar el fin del mundo, ¿verdad? Y se dan cuenta que uno de los Watchmen es al final, como lo ves en la película, ¿verdad? Que también spoilers a propósito. También está en la serie, es Ozymandias. Es omnipresente y el problema de la película es que desde los pósters te dejan claro de que él es el villano, ¿verdad? Entonces derrota el punto de la historia de Alan Moore, porque la lucha de Rorschach y el Owl Man o algo así se llama. Sí. Night Owl, creo que se llama. Night Owl, ajá. Y que ellos andan buscando eso, vuelven a ser superhéroes porque Rorschach nunca dejó de operar, ¿verdad? Pero todos los demás sí, entonces todos recuperan vamos a salvar el mundo, ¿verdad? Nos necesita el mundo, hay que protegerlo, ¿verdad? Y luchan
a lo largo de 12 números con sus desvergues, inseguridades y todo, ¿verdad? Para darse cuenta de que el cabrón este es más inteligente y más preparado que todos, ¿verdad? Ajá, no me va mucho. No, y que él ya puso en marcha el fin del mundo. Y que ellos nunca lo pudieron haber detenido porque él iba como 20 pasos adelante de ellos, ¿verdad? Y el fin del mundo realmente es, él cocinó un ataque extraterrestre. De pulpos y no sé qué putas. Ajá. Pero para detener la Guerra Fría, porque en esa línea Estados Unidos y Rusia estaban a punto ya de... Pero en su intento murieron 3 millones de humanos. El clima en el que estaba Alan Moore, el mundo, Sí. cuando Alan Moore lo escribió, es como cualquier día, era un miedo nuclear, Claro, era inminente. Cualquier Entonces, día puede ser el último. cabal, entonces él lo que digo, ¿qué tal si este Ozymandias en el cómic dice como, puta, si le doy literalmente un agente externo, que cause un Como desastre, que el mundo se va a unir y el mundo se va a unir, sí, ¿verdad? sí. Entonces si sacrificamos 5 millones de personas para que el resto del mundo sobreviva, vale la Es pena. un poco también la narrativa de... ¿Cómo se llama? Shingeki no Kyoji. No sé qué es eso. De la de Titanes. Es un anime. ¿De Attack on Titan o qué? Attack on Titan. Ajá. Solo la primera temporada, ¿eh? Pero hay una parte en la que tienen un diálogo así, porque el vacilo es que hay seres enormes que Ajá, destruyen sí. todo y todo esto. Bueno, entonces hay una parte en la que están hablando y alguien les dice como, y antes de que existieran estos hombres gigantes, los humanos nos matábamos entre Ajá. nosotros y no sé qué, y es como, puta, no te Al menos creo esto que no eso está uniendo de alguna manera, ¿verdad? ¿verdad? Sí, me imagino que iba la narrativa de... Lo que vos decís respondía al contexto de Ajá. hay dos bandos bien definidos en el mundo que se están matando y les vale verga llevarse encuentro a quien sea. Y lo vergón de Watchmen es que un mensaje que a mí me quedó, si has escuchado el podcast, creo que ya habrán escuchado una versión de este mensaje o de esta idea que a mí me quedó un vergo cuando ya finalmente pude leer Watchmen. Ajá. Bien, es eso de que no podés dejarle tu destino o encargárselo a superhéroes o en el mundo real a políticos. Sí. O sea, vos tenés que construir la ciudad o el futuro que querés, o sea, es decir, trabajando bien, encargándote de tu destino, ¿verdad? Porque Alan Moore curiosamente hizo cómics bien bregones, algunos de superhéroes, bien, a veces escribió un número que ha desatado sagas y novelas gráficas innumerables en el futuro porque solo él tuvo una buena idea, ¿verdad? Sí. O sea, Alan Moore es así de vergón que en Green Lantern escribió un solo número que desató una saga como de 50 números de Green Lantern. O sea, ahí el escritor agarró esa idea de él y de ahí la desarrolló en un pico de cómics. Alan Moore también es el creador de Sandman. No, vea. No, ese es Neil Gaiman. Neil Gaiman. Sí, La cosa es que ¿cómo se llama? Ese mensaje de puta, qué poderoso esto, porque yo en el momento no lo entendí del todo, ¿verdad? Porque yo hasta dije, qué culero está Alan Moore, ¿cómo es que escribe cómics y no le gustan los superhéroes, verdad? Ajá. Eso es lo que yo entendí al inicio. Sí. Pero con el tiempo fui madurando la idea y es como, tiene un montón de sentido. Y eso es básicamente en la política. Uno cree que por elegir al partido o a la persona adecuada vas a salvar el país y es como, eso me da licencia para portarme mal o para... A mí me vale verga mi día a día. Sí. Pero el político, a él hay que pedirle que resuelva Hay alguien todo. que va a resolver tu cagadal, que al Y final no es así. es también una cuestión muy de las religiones. Obviamente no de todos los que También la religión. creen en las religiones, pero hay mucha gente que actúa así como, ok, yo creo en Dios, no importa si la cago, Dios va a ver cómo arregla mi Ese es cagadal. un Es como- problema de la religión que Pero no creo que funcione así, ¿verdad? te da calma. Ajá. Decir, ya tengo resuelta mi vida después de esta, la vida de aquí, voy como voy, ¿verdad? Pero soy salvo. No hay problema. ¿Cuándo no debería ser así? O sea, al final tu mensaje es que hay que votar por Gerardo Aguado. No voy a decir que sí ni que no. Pero al final, fíjate, lo chido que te puede interesar de Watchmen es que Ajá. vos tenés los 12 números, puestos en uno solo, es una historia, ¿verdad? Ok. Pero el Alan Moore tenía tanta historia, creó tanta historia, Tanta mitología. creó el universo de Watchmen, ese universo alterno lo creó, esa ¿cómo es que dijiste que? Ucronía. Esa ucronía, Ajá. la creó tan densamente que el artista que trabajaba con él, que se llama Dave Gibbons, Ajá. recibía guiones completos, o sea, más allá del guión para el cómic, recibía un mamotreto para hacer cada página. Recibí un libro. Ajá. Exacto, entonces a Alan Moore lo único que le faltaba era tomar el lápiz y dibujar, porque tenía bien claro cómo quería que se vieran. Entonces, solo estudiar los paneles de Watchmen es una tarea bien interesante, porque cada número tiene un tono diferente o está dibujado de una manera y diferente. ahorita son difíciles de comprar, ¿no?
No, eso es lo bueno de los paperbacks. Ok. Siempre, ese tipo de son esenciales, esos cómics son esenciales, siempre los están tirando. Ok, me voy a dar los de Watchmen solo porque vos lo recomendás. Mira, y lo chivo es que cada número él agarró como las backstories o cuestiones que él había creado, algunas las ocupó para darle más densidad a los personajes. Ok. Por ejemplo, en el primer número, si no me equivoco, este Night Owl es el segundo, ¿verdad? Sí. Entonces el primero escribió un libro. Ajá. En la película lo matan, ¿verdad? Al Sí, señor sí, ese. sí. Entonces, en el primero o segundo número, vos tenés un extracto del libro. O sea, las últimas páginas son 5 o 6 páginas del libro de él, supuestamente. Y tenés periódicos, tenés historias, tenés, cuentos. Cada número al final tiene casi que un par de páginas adicionales que es como un libro y por eso es que a mí me costó leer Watchmen la primera. O sea, que como tenés tarea al final como de cada meta literatura de alguna forma. Ajá. Y al final de cada número se acababan los dibujitos y tenías pedazos de libros. Entonces, la primera vez que yo lo leí, para ser bien sincero, yo leí solo el cómic. ¿No leíste esos pedazos de libro? No terminé de entenderlo hasta que lo leí la segunda vez. Okay. Y sí leí eso y dije, puta. Y según me cuentan amigos que sí están viendo Watchmen, porque yo no he podido comenzarla a ver, la serie no te castiga si no has visto Watchmen, si no has leído Watchmen. Pero leerla y sobre todo... ¿La disfrutas más? Leer esos extra. Leer esos extra que tiene, Ajá. te ayudan a entender mejor el mundo que están explorando en la serie. Ok. Entonces, ya sea Watchmen o Sandman, que ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? Son novelas gráficas que creo que vos podrías tripear, ¿verdad? Porque Sandman es bien... Yo de Sandman, de hecho, vi la serie de Netflix, que no es muy buena, y aún así la vi toda, la de Lucifer. Que ¿sí? Lucifer es como un spin-off de Sandman. Por eso te preguntaba, pero no estaba seguro si era de Alan Moore, porque tiene esa misma... Neil Gaiman anda también en ese mismo rango de cuestiones bien profundas. Neil Gaiman, de hecho, es escritor realmente. Sí, él es él escritor. hace cómics también, que es bien bregón eso de él. Y Sandman es bien poética, digamos. Es uno de esos cómics que es bien poético. Como es bien existencial y poético, usualmente se lo adjudican a un montón de gente en la comunidad gótica. Es bien fanática de Sandman por eso, ¿verdad? Sí. Pero también lo que te quiero decir es que como tenés superhéroes, tenés cosas como Watchmen que sí son de superhéroes, o Dark Knight Returns que son con un giro, ocupás superhéroes para hacer otra cosa, ¿verdad? O tenés Sandman que son como cuentos así esotéricos y de sueño, ¿verdad? Yo lo que te iba a decir es que yo para ir terminando, porque ya nos estamos pelando. Siento que yo miro cine de superhéroes y todo lo que quieran, pero creo que muy difícilmente leería cómics de superhéroes. Sí. Así que tendría que buscar otro día universo. Otro día podemos hablar de los cómics que no son de superhéroes, fíjate, los cómics son novelas gráficas. Sí. Hay un montón de géneros, puta, Yo, de hecho, hace poco, la escritora salvadoreña Jacinta Escudos me recomendó un cómic argentino que se llama El Eternauta, y más o menos nos contó cómo estaba la trama y todo esto, y parece que es uno de los cómics de culto casi que a nivel latinoamericano por excelencia. La figura del Eternauta se ocupa así en las manifestaciones, en murales y todo. No, y hay cómics bien históricos, ¿sabes? Que recuentan. Cabal, bueno, mencionábamos a Mouse, por ejemplo, Hay uno que me gusta un montón que se llama Saga, es casi que una ópera espacial al estilo de Star Wars, digamos, ese género. Okay. Pero no tiene nada que ver con Star Wars, ¿verdad? Hay algunos otros que son, como los de zombies, los de The Walking Dead, ¿verdad? También. O sea, hay de horror, hay de ciencia ficción, hay algunos que simplemente son historias de adolescentes. Uno bien bregón que leí, solo para cerrar esto, también podría gustarte, lo escribió Alison Bechdel. Ok, no lo conozco. Que ella es, no sé si has escuchado de Bechdel Test. No me suena. Ella es lesbiana. Okay. Y como mujer se dio cuenta de lo obvio. Todas las historias se giran alrededor de los hombres. Y las mujeres usualmente son el premio de los hombres en las historias. Entonces ella desarrolló una prueba. Ella escribe y hace cómics, ¿verdad? Ella los escribe y los hace. Como para tira de periódicos y así, ¿verdad? Okay. Y ella, desarrolló esta prueba donde vos agarra cualquier novela, cómic o película o serie y mirá si hay dos personajes femeninos hablando de algo que no tenga que ver con un hombre.
Y ahí vos ves ahí Ok, interesante. una medida un poco empírica, un poco así, no científica, Sí. para poder determinar si la narrativa es misógina, machista, Sí. o si ok. empodera a la mujer. Esa es una manera de ver si la mujer está empoderada en una historia o si... Y yo lo comencé a hacer, es bien curioso. Mira si pasa el test de Bechdel o de Bechdel. Bechdel. Ok. De- Bueno, lo vamos a escribir ¿Cómo por se algún llama? lado. Es bien vergón eso, porque si te pones a verlo, un montón de películas, las mujeres hablan, pero hablan con hombres, o cuando están hablando de con mujeres, hablan de hombres. Entonces, si están así, está mal escrita la mujer, Claro. no es un personaje. Entonces, el cómic que yo leí de ella se llama Funhouse, que recuenta sus años de juventud y adolescencia, ¿verdad? Cómo descubrió que era lesbiana, cómo descubrió después de mucho tiempo que el papá era gay. Ah, ok. Y un cómic, o sea, que es realmente como una novela. Ok. Es bien, o sea, hay de todo, eso es lo que te quiero decir, ¿verdad? Ok. Y eso es lo que le quiero decir a todos, ¿verdad? La- Que busquen cómics o novelas gráficas si tienen curiosidad, porque no solo hay superhéroes. Ese es El lo... último libro que leí era un libro infantil, Ujú. el último libro animado con animaciones que leí era un libro infantil que escribió el español Santi Balmes, que es el vocalista de Love of Lesbian. Se llama Yo mataré monstruos por ti, pero es literatura infantil. Ajá. ¿no? Y los dibujos están súper vergones, la historia es súper vergona. Creo que no la venden aquí, pero es como mi forma de ir poco a poco entrando. ¿verdad? Sí. Tal vez tengo que entrar también por ahí por Y tiene un elemento... cuestiones más básicas. Tiene un elemento bien gráfico también, quizás eso es lo que no ha conectado contigo por el momento. Vamos a ver qué tal. Claro. Aquí a un año vamos a volver a hablar sobre esto. Cuando leas Watchmen, vamos a hablar de Watchmen. Ok, y cuando vos veas la serie. Cabal. Me la hiciste al final ahí. Aquí terminamos.